Egipto, famoso por sus antiguos enigmas y notables revelaciones arqueológicas, ha fascinado a personas de todo el mundo durante siglos. Su cautivadora historia y sus enigmáticas estructuras continúan desconcertando y asombrando tanto a los estudiosos como a los individuos ávidos. En esta fascinante expedición, nos adentramos en el fascinante mundo de la arqueología egipcia y susurros de la legendaria Cleopatra, una mujer de belleza, poder y mística incomparables. Pero, ¿qué historias ocultas guardan las arenas de Egipto sobre su vida y su destino? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros mientras desciframos los jeroglíficos del pasado para descubrir la verdad detrás de la reina legendaria y 15 asombrosos hallazgos arqueológicos egipcios que han fascinado al mundo durante milenios. Número 15. Milagro geométrico. En el año 2010, los arqueólogos hicieron un descubrimiento significativo. Encontraron la entrada original, que a menudo se conoce como la puerta de un templo dedicado a la antigua deidad egipcia Osiris. Junto a este notable hallazgo, también se descubrió una enorme estatua de granito. Esta estatua retrataba a un rey de la dinastía ptolemaica, un periodo histórico influenciado por la cultura helenística. El diseño de la estatua refleja el atuendo de un antiguo gobernante egipcio con cuello y falda escocesa. El Dr. Zahi Hawass, un destacado egiptólogo, sugiere que esta imponente escultura podría representar a Ptolomeo IV, un faraón de la época helenística. Este descubrimiento ofrece información valiosa sobre la vida de los antiguos egipcios durante un período conocido como la Edad de Oro. Esta época también vio la construcción del templo de Taposiris Magna, dedicado a la deidad de la muerte, Osiris. Además, se encontró un túnel subterráneo debajo del templo. Este túnel, que mide 6.5 pies de altura y se extiende a una longitud de 4.300 pies, fue desenterrado por Kathleen Martínez. Junto a este descubrimiento, encontró varias vasijas de cerámica, vasijas y 2 estatuas de alabastro de la época ptolemaica. Se cree que la construcción del túnel tuvo lugar a principios del siglo III a.C., lo que coincide con la cronología del templo. La precisión geométrica del túnel le valió el título de milagro geométrico, según afirmó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, que anunció este notable hallazgo. Debido a una serie de terremotos que ocurrieron en el área entre el 321 y el 303 a.C., una parte del túnel ahora se encuentra sumergida bajo el agua. Los arqueólogos teorizan que el templo sufrió destrucción debido a estos desastres naturales, una idea respaldada por la evidencia de terremotos a lo largo de siglos. Número 14. El Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es una parte importante de la historia. Es una colección de escritos del antiguo Egipto que guiaron a los difuntos al más allá. Este libro sagrado tiene hechizos y oraciones para ayudar a las personas a superar los desafíos del inframundo. Fue escrito en rollos hechos de papiro y cuidadosamente conservados en Egipto desde aproximadamente 1550 a.C. hasta 1070 a.C. durante la era del Imperio Nuevo. Este artefacto antiguo especial muestra cosas sobre el pasado. Es como una guía detallada de lo que viene después de la muerte. Cuenta con capítulos y hechizos con mucho conocimiento para el viaje más allá de la vida, asegurando un viaje exitoso por el inframundo. El Libro de los Muertos no es solo un libro, es un conjunto de escritos destinados a ayudar a los pueblos antiguos a llegar de forma segura al más allá. Esta colección se basa en las primeras creencias egipcias que explican lo que sucede después de la muerte y los roles de las deidades. Además, proporciona himnos e invocaciones a la multitud de más de 2.000 deidades veneradas por los antiguos egipcios. El material utilizado para este papiro es notablemente excepcional, ya que era una sustancia versátil apreciada en varios dominios del antiguo Egipto. Derivado del prolífico río Nilo, donde prosperaban grandes cantidades de plantas de papiro, este material jugó un papel fundamental en el registro y salvaguardia de los textos. Es a través de los potentes encantamientos mágicos del Libro de los Muertos que un individuo vivo puede alcanzar un estatus exaltado como ser eterno en el más allá. Este texto tuvo diferentes usos, incluido guiar a las personas en las complejidades del inframundo. Se guardaba en las tumbas para ayudar y custodiar a los difuntos en su viaje después de la muerte. Tiene muchos hechizos mágicos, como textos de ataúdes de alrededor del 2000 a.C. y textos de pirámides del 2400 a.C. También hay himnos sobre las deidades del sol. Muchos autores, compiladores y fuentes trabajaron en él. Los escribas los escribieron cuidadosamente en rollos de papiro con imágenes coloridas. No se han encontrado copias originales en tumbas egipcias.
egipcias. Fue catalogado por primera vez en 1842 por Carl Richard Lepsius, un egiptólogo alemán. El libro de los muertos era muy importante para los antiguos egipcios. Nos ayuda a comprender sus creencias sobre el más allá. Pero, al igual que en la película La momia de 1999, la gente a veces malinterpreta o añade detalles interesantes a este texto antiguo. Número 13. En el barco de Keops. Los antiguos egipcios practicaban costumbres funerarias únicas, especialmente para personas importantes. Numerosos hallazgos notables en Egipto están asociados con estas costumbres. Un descubrimiento digno de mención es el barco de Keops, desenterrada en la década de 1950 y reubicada recientemente en medio de grandes festividades. Esta embarcación tiene una inmensa importancia debido a su internamiento subterráneo durante aproximadamente 5 milenios. Los científicos quedaron profundamente impresionados por su artesanía y su notable conservación. La revelación se produjo cuando un ingeniero egipcio llamado Kamalak encontró sin darse cuenta 2 cavidades mientras limpiaba escombros cerca de la gran pirámide de Keops. Curiosamente, había 3 cavidades adicionales que parecían barcos. Tras su excavación, el barco fue confiado a un restaurador egipcio llamado Jaja Ahmed Yusuf. Impresionantemente grande, el barco de Keops mide 43 metros de eslora, 5.9 metros de ancho y 1.78 metros de fondo. Cuenta con una proa que se asemeja a un papiro y una popa imponente que pesa alrededor de 45 toneladas. En lugar de utilizar clavos de metal, la construcción del barco se basó en cuerdas. Cumplía diversas funciones, como transportar los restos del faraón a lugares sagrados y ayudando al gobernante en el más allá. Actualmente se encuentra dentro del Gran Museo Egipcio. Transportar el barco de Keops a este lugar de manera segura tomó medio año. Una intriga duradera rodea este importante descubrimiento, y el Ministerio Egipcio de Turismo y Antigüedades está interesado en conocer áreas de interés individuales relacionadas con el antiguo Egipto. Número 12. Pasaje intacto de 4.200 pies. En los últimos años, un grupo comprometido de arqueólogos, dirigido por la reconocida Kathleen Martínez, ha estado trabajando incansablemente para descubrir la tumba de Cleopatra. Justo cuando parecía que sus esfuerzos no darían resultados, lograron un avance notable. En lo profundo del templo de Taposiris Magna, en el norte de Egipto, descubrieron algo sorprendente: un pasaje intacto que mide más de 4.200 pies de largo y más de 42 pies de profundidad. Esto conducía a una cámara oculta. Esto había permanecido intacto durante siglos. La emoción que rodea este descubrimiento es palpable. Los expertos están considerando la posibilidad de que esta pueda ser la tumba perdida de Cleopatra. Alrededor del 280 al 270 a.C., el faraón Ptolomeo II Filadelfia estableció la ciudad histórica de Taposiris Magna. Este nombre está vinculado a la gran tumba de Osiris, una conexión hecha por el antiguo escritor Plutarco. La ciudad está situada al oeste de la antigua Alejandría. Desde 1998, numerosos arqueólogos han participado con dedicación en este importante proyecto. Número 11. La maldición de los faraones. La maldición de los faraones es una creencia bien conocida y espeluznante de que las personas que perturban las tumbas de los antiguos faraones egipcios enfrentarán una maldición. Esta inquietante idea ganó la atención mundial después de que el arqueólogo británico Howard Carter descubriera la tumba del faraón Tutankamón en 1922. Hubo informes de muertes extrañas y acontecimientos desafortunados que les sucedieron a quienes participaron en la excavación. Esto generó sospechas de que se había desatado una maldición. El origen de esta maldición se remonta a las inscripciones encontradas en las propias tumbas. Estas inscripciones advertían de graves consecuencias para cualquiera que mostrara falta de respeto a estos lugares sagrados de enterramiento. Los antiguos egipcios creían esto incluso en el más allá. Los faraones fallecidos conservaron sus poderes y podría traer terribles desgracias a quienes perturbaran sus lugares de descanso eterno. Tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ocurrieron sucesos extraños. Lord Carnarvon, quien fundó la excavación, murió a causa de la picadura de un mosquito poco después de ingresar a la tumba. Muchos creyeron que fue víctima de la maldición del faraón. Otros miembros del equipo y sus familias también sufrieron muertes inesperadas, aumentando la reputación de la maldición. Sin embargo, algunas personas dudan de esta maldición. Decir que es simplemente resultado de la superstición y la coincidencia. Señalan que Howard Carter, quien descubrió la tumba, vivió otros 17 años después del descubrimiento.
También hay explicaciones alternativas. Algunos sugieren que las muertes y desgracias atribuidas a la maldición podrían deberse a la exposición a mohos y bacterias dañinos presentes en las tumbas antiguas. Esta teoría sugiere que estos factores podrían haber contribuido a los problemas de salud que experimentaron quienes entraron en las tumbas. Número 10. El túnel debajo del templo Taposiris Magna. Durante un periodo de tiempo considerable, Kathleen Martínez mantuvo la creencia de que el templo Taposiris Magna podría ser el lugar de descanso final de la legendaria reina Cleopatra. Este templo, situado en la ciudad de Taposiris Magna, se convirtió en un centro de importancia religiosa tras la conquista de Egipto por Alejandro Magno en el 332 a.C. Junto con el establecimiento de Alejandría, tanto el túnel como el templo parecen haber sido construidos aproximadamente al mismo tiempo, a principios del siglo III a.C. Esta construcción se llevó a cabo como parte del esfuerzo por localizar las tumbas de Cleopatra y Marco Antonio. En 2022 se concluyó un estudio de radar anterior del templo de Taposiris Magna. Sin embargo, el descubrimiento del túnel debajo del templo de Taposiris Magna despertó un renovado interés en la búsqueda de la tumba de Cleopatra. Este túnel tiene el potencial de conducir a los lugares de descanso de Cleopatra y Marco Antonio, sin duda una de las revelaciones arqueológicas más importantes de los últimos tiempos. El descubrimiento del túnel ha sido calificado de maravilla geométrica. Con razón, se ha aclarado considerablemente el contexto histórico del templo Taposiris Magna y su correlación con Cleopatra. Debido al descubrimiento de este túnel, el templo probablemente se erigió como lugar de congregación de fieles y como homenaje a las antiguas deidades egipcias. El descubrimiento del túnel también ha arrojado luz sobre nuevas complejidades relacionadas con la construcción del templo, incluidas las técnicas empleadas por los arquitectos y constructores del antiguo Egipto. En este viaje innovador, Kathleen Martínez se ha convertido en una verdadera pionera en el campo de la arqueología. Su determinación inquebrantable y su experiencia han llevado a su equipo a esta coyuntura crucial. La comunidad mundial ahora espera ansiosamente la revelación del contenido de la cámara oculta. Lo que añade una capa adicional de intriga a este descubrimiento es la tentadora perspectiva de encontrar los restos de Cleopatra en su totalidad, además de desenterrar potencialmente nuevos artefactos y forjar conexiones más directas con la propia Cleopatra. Número 9. Se reveló que la posible ruta de escape de Cleopatra se remonta a algunas de las sociedades más antiguas del mundo. Los egipcios crearon monumentos impresionantes, como palacios, tumbas y pirámides. De hecho, sus creaciones, reconocidas por su sofisticación y elegancia, ocuparon un lugar primordial en el mundo antiguo. En el contexto de esta fascinante civilización, el enigma que rodea la tumba de Cleopatra ha persistido durante siglos. Una revelación reciente en Egipto ha obligado a los expertos a evaluar su comprensión sobre su lugar de descanso final. Un grupo de arqueólogos desenterró un túnel extendido que conduce a una sucesión de cámaras en las ruinas de la histórica ciudad de Taposiris Magna, situada a unas 30 millas al oeste de Alejandría. En particular, se ha realizado un descubrimiento notable debajo de un antiguo templo egipcio, un túnel con potencial para revelar la tumba perdida de Cleopatra. Este túnel, delicadamente tallado en la roca, se encuentra aproximadamente a 43 pies debajo de los terrenos del templo, a una profundidad de alrededor de 13 metros. Dentro de estas cámaras se encontró un tesoro de artefactos, incluidas monedas y estatuas que datan de la época de Cleopatra. Esta intrigante colección insinúa la posibilidad de que el túnel sirviera como ruta clandestina para Cleopatra y su familia, un posible paso de escape de Alejandría. Si esta hipótesis fuera cierta, la perspectiva de que la tumba de Cleopatra estuviera oculta dentro de este intrincado sistema de túneles sería tentadora. Las repercusiones de esta revelación han resonado en los niveles de la comunidad histórica, provocando fervientes especulaciones sobre sus implicaciones para nuestra comprensión de la vida y la época de Cleopatra. El túnel en sí, descubierto debajo del venerable templo Taposiris Magna, se extiende a una impresionante longitud de 4.300 pies. Se encuentra a unos 43 pies debajo de la superficie del templo. El esfuerzo de excavación arrojó una colección de artefactos, incluidas monedas antiguas que representan a Cleopatra y Alejandro Magno, así como 2 cabezas de alabastro, una de una esfinge y otra del período tolemaico. Número 8. La momia de la lengua dorada. Los arqueólogos hicieron recientemente un descubrimiento notable, una momia con lengua dorada.
Este hallazgo ofrece información intrigante sobre las costumbres funerarias de los antiguos egipcios y proporciona una ventana a sus creencias sobre la vida después de la muerte. La lengua dorada en el antiguo Egipto era un símbolo de prestigio y autoridad que se creía que permitía a los difuntos comunicarse con las deidades del más allá. Esta momia en particular fue desenterrada en las ruinas de Taposiris Magna, una antigua ciudad ubicada aproximadamente a 30 millas al oeste de Alejandría. El pasaje en el que se encontró esta momia data de hace casi 2000 años. Lo que distingue a esta momia es la posesión de una lengua dorada, una característica sin precedentes que no se encontró en descubrimientos anteriores. Una mayor exploración arqueológica condujo al descubrimiento de un templo dedicado a Osiris, la antigua deidad egipcia del inframundo, cerca del lugar de descanso de la momia. Este descubrimiento sugiere la posibilidad de que la momia pudiera haber ocupado un puesto de alto rango sacerdotal, o incluso haber sido sacerdotisa de Osiris. El templo de Osiris, conocido por su papel en la salvaguardia y preservación de las momias, añade significado a la lengua dorada dentro de la boca de la momia. Algunos especulan que esta lengua dorada estaba colocada para facilitar la comunicación entre el difunto y Osiris, permitiendo al difunto apelar por una vida futura favorable. La revelación de una momia con una lengua dorada en Taposiris Magna constituye un avance arqueológico sustancial. Número 7. El Templo de las Momias, Taposiris Magna. Los arqueólogos han pasado casi un siglo buscando la tumba de Cleopatra, la famosa gobernante egipcia. Los hallazgos recientes han traído posibilidades interesantes de localizar su lugar de descanso final. Estos descubrimientos la vinculan con dos momias encontradas en el templo de Taposiris Magna. Se cree que son individuos de alto estatus de la época de Cleopatra. Mediante un examen de rayos X, se determinó que las momias, una masculina y otra femenina, estaban originalmente adornadas con opulentas hojas de oro, símbolo de riqueza y prestigio. Uno de ellos incluso llevaba un escarabajo de pan de oro que simbolizaba el renacimiento. Cleopatra, una figura importante de la dinastía ptolemaica, marcó el final de una era poderosa en Egipto. Kathleen Martínez, una arqueóloga con una experiencia poco convencional como abogada, dedicó casi 20 años a desentrañar la elusiva tumba de Cleopatra. Ella financió sus propias expediciones a Egipto y persistió en su persecución, convencido de que el lugar de descanso de Cleopatra podría estar escondido en un lugar inesperado, en concreto, una fosa funeraria dentro de un templo dedicada a Isis y Osiris, deidades destacadas del antiguo Egipto. La determinación excepcional de Martínez la llevó a obtener permisos de acceso excepcionales a numerosos templos para una investigación intensiva de 2 meses. Gracias a sus meticulosos esfuerzos, descubrió un descubrimiento trascendental. Eso alteró para siempre su viaje. Entre sus logros, Martínez reveló 2 cámaras ocultas dentro del templo Taposiris Magna. Estas cámaras, previamente desconocidas para el público, despertaron su especulación de que podrían contener el lugar de enterramiento conjunto de Cleopatra y Marco Antonio. Aunque concluyente, la confirmación seguía siendo difícil de alcanzar en ese momento. Este descubrimiento se extendió más allá del proyecto Cleopatra y mostró la tenacidad y dedicación de Martínez para descubrir la historia oculta de Egipto. Número 6. Descifrando conexiones antiguas en 2022. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto hizo público un descubrimiento notable. Un desplazamiento geométrico de gran importancia quedó al descubierto durante un proyecto de construcción de un túnel. Este túnel recién descubierto, excavado por expertos en la roca, se encuentra a 13 metros bajo la superficie y se encuentra a una altura de 2 metros. Dr. Kathleen Martínez, en respuesta a este anuncio, brindó ideas interesantes. Señaló la sorprendente similitud arquitectónica entre el túnel recién descubierto y el túnel de Upolino en Grecia. Esta conexión entre los dos túneles plantea preguntas convincentes sobre los vínculos históricos y culturales entre el antiguo Egipto y Grecia. Los comentarios del Dr. Martínez subrayaron la importancia de este descubrimiento y sus posibles implicaciones para nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Si bien ciertos expertos siguen siendo receptivos a la posibilidad del internamiento de Cleopatra y Marco Antonio en Taposiris Magna, la teoría de Martínez ha encontrado escepticismo por parte de otros. Vale la pena señalar, sin embargo, que su teoría cuenta con el apoyo de un número significativo de estimados egiptólogos y arqueólogos, incluido el Dr. Howard. A pesar de los debates y las incertidumbres en curso, los logros del Dr. Martínez a lo largo de casi 2 décadas de exploración son innegables. Ha dejado un impacto duradero en el campo de la arqueología, independientemente del resultado final de su búsqueda del lugar de enterramiento de Cleopatra. El descubrimiento de monedas que vinculan a Antonio y Cleopatra es de suma
importancia. Además, la exploración del túnel dirigida por su equipo desenterró una gran cantidad de artefactos de importancia histórica, entre ellos un par de cabezas de alabastro esculpidas encontradas en una cueva cerca del templo. Una cabeza procede de la época ptolemaica, mientras que la otra representaba a la criatura mítica Abu. Excavaciones anteriores en el mismo lugar también sacaron a la luz monedas que llevaban los nombres y semejanzas de Antonio y Cleopatra. La proximidad de estas monedas a las cabezas de alabastro realza el atractivo de esta revelación. Estos hallazgos proporcionan información fascinante sobre la profunda historia y la relevancia cultural del sitio Taposiris. El innovador trabajo de la doctora Martínez sobre estos importantes artefactos que fueron desenterrados bajo su dirección ha enriquecido sustancialmente nuestra comprensión de este antiguo lugar. Las exploraciones de su equipo también han descubierto una compleja red de túneles situados entre 25 y 35 metros bajo la superficie, que actualmente están siendo limpiados. Además, los esfuerzos de su equipo han producido estatuas de la galaxia Isis, lo que ha aumentado aún más su colección de valiosos artefactos. Número 5. La momia que grita. En lo profundo de las antiguas tumbas de Egipto se encuentra una figura misteriosa, a menudo denominada el hombre desconocido o la momia que grita, descubierto en 1886 a partir del efectivo escondido del ciervo, el Bahari. Este hallazgo desconcertante ha provocado miedo en todos los que lo han encontrado. Lo que distingue a este individuo preservado es la expresión inquietante congelada en su rostro, una instantánea perpetua de intenso sufrimiento capturado en el tiempo. Su boca permanece abierta, haciendo eco en silencio de una agonía inimaginable. Este rostro inquietante ha provocado varias teorías sobre el alma atormentada detrás de él y los eventos que llevaron a un destino tan horrible. Sin embargo, los secretos que rodean a la momia que grita van más allá de su expresión escalofriante. La forma de su entierro es peculiar. A diferencia de las prácticas habituales de la época, el hombre desconocido estaba envuelto en una piel de oveja, un material considerado impuro en el contexto de la cultura del antiguo Egipto. Esta elección poco convencional sugiere la posibilidad de que este individuo haya sido un paria, rechazado por la sociedad. La ausencia de un embalsamamiento adecuado indica un entierro apresurado y urgente. La naturaleza desordenada de este internamiento alimenta la conjetura de que el individuo podría haber sido un noble deshonrado o una víctima de un crimen violento enterrado apresuradamente. Una teoría postula que la momia que grita podría ser nada menos que el príncipe Pent consciente, hijo del tercero del faraón Ramés. Según relatos antiguos, reprimido, consciente, conspiró contra su padre y como castigo se quitó la vida. Las circunstancias que rodearon el descubrimiento de la momia dan crédito a esta idea. El hombre desconocido fue tratado apresuradamente e irrespetuosamente, como si fuera un noble caído. La expresión de angustia grabada en el rostro de la momia posiblemente refleja la agonía que experimentó en sus momentos finales. Sin embargo, a pesar de las especulaciones y el manto de misterio, la verdadera identidad de la momia que grita sigue siendo difícil de alcanzar. El enigma detrás del rostro angustiado persiste, cautivando e inquietando nuestra imaginación. Número 4. La misteriosa caja de 3.500 años de antigüedad. En el pasado, muchos de los antiguos egipcios vivían cerca del río Nilo. Muchos de ellos trabajaban como agricultores, cultivando alimentos para comer. Con el paso del tiempo, algunos líderes realmente importantes conocidos como faraones se volvieron poderosos. Estos faraones llevaron a los egipcios a hacer cosas asombrosas, como construir enormes estructuras triangulares llamadas pirámides que todavía conocemos hoy. Uno de estos faraones especiales fue el segundo de Tutmosis. Hace mucho tiempo, fue enterrado en un lugar especial al que la gente llamaba tumba. Esta tumba donde fue enterrado estuvo perdida durante mucho tiempo, pero recientemente sucedió algo muy afortunado. La gente encontró un cofre lleno de cosas valiosas y les está dando pistas sobre dónde podría estar la tumba de Tutmosis II. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más sorprendente es que se encontró por accidente. Un grupo de personas cuyo trabajo es desenterrar objetos viejos llamados arqueólogos de un lugar llamado Polonia estaban explorando un área histórica llamada Deir al-Bahari en Egipto. Este lugar está cerca del río Nilo y tiene muchas tumbas antiguas y estructuras importantes. Es interesante porque estos exploradores polacos han estado buscando esta zona durante mucho tiempo.
Desde los años 1960, han encontrado muchas cosas que nos ayudan a comprender lo maravilloso que era Egipto en el pasado. Pero este nuevo hallazgo fue inesperado. El cofre estaba sobre un montón de escombros. A primera vista, parecía un simple bloque de piedra que la gente usaba para construir cosas hace mucho tiempo. Los científicos tuvieron que mirarlo muchas veces para estar seguros de que era algo especial. Aunque el cofre no es muy grande, tan alto y ancho como una regla escolar, lo que hay dentro es increíblemente valioso. Este es un gran paso para aprender más sobre las personas que vivieron hace mucho tiempo y las cosas increíbles que lograron. Número 3. El lugar de enterramiento perdido hace mucho tiempo del rey Tutmosis II. Después de que los arqueólogos desenterraran cuidadosamente una caja que había estado enterrada durante 3.500 años, se despertó su curiosidad sobre lo que podría contener. Al abrir la caja encontraron objetos que habían sido envueltos con mucho cuidado. Uno de estos objetos fue el cuerpo de un ganso bien conservado, que podría haber sido utilizado en ceremonias religiosas. Otro hallazgo fascinante fue un huevo de ganso, meticulosamente conservado dentro de la caja. El tercer descubrimiento fue un ibis, un ave que tenía especial importancia en la cultura del antiguo Egipto por su significado simbólico. Todos estos hallazgos sugirieron que estos artículos se utilizaron para propósitos especiales. Junto al ataúd de piedra encontraron también otro bulto envuelto en lino. Dentro de este bulto, descubrieron una caja de madera que estaba notablemente bien conservada y diseñado para parecerse a la antigua capilla mortuoria egipcia. Este cuadro tenía el nombre del faraón Tutmosis II, lo que indica un vínculo con la realeza. En el interior había objetos que tenían un significado simbólico para el difunto gobernante egipcio. Esto apuntó a la idea de que se podría haber construido un templo o una tumba en honor del faraón Tutmosis II, una práctica que a menudo se llevaba a cabo para los faraones. Cabe destacar que este descubrimiento se realizó en el corazón de un cementerio real. Los científicos estaban entusiasmados por el potencial que encierra este hallazgo. Insinuaba la posibilidad de descubrir el lugar de enterramiento perdido hace mucho tiempo del rey Tutmosis II. Aunque su mandato fue breve, se casó con su hermana, la reina Hatshepsut, quien se convirtió en uno de los líderes más influyentes de Egipto. A pesar de los grandes esfuerzos por localizar la tumba del rey en los alrededores, sus intentos aún no han dado frutos. El descubrimiento de su lugar de descanso sería un acontecimiento trascendental, similar en importancia al descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón. Los arqueólogos tienen la esperanza de que, si localizan su tumba, permanecerá intacta, ya que podría ofrecer información invaluable sobre las costumbres y la forma de vida del antiguo Egipto. Número 2. Las cámaras ocultas de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Giza, una maravilla antigua, no deja de cautivar nuestra imaginación. Construida hace más de 4.500 años durante el reinado del faraón Keops, la enorme enormidad, precisión y complejidad de esta pirámide siguen provocando asombro. Sus misterios han dado lugar a numerosas teorías, y un enigma particularmente intrigante gira en torno a posibles cámaras y pasadizos ocultos. En el año 2017, los investigadores aprovecharon tecnología de escaneo de vanguardia para revelar una cámara oculta de tamaño considerable dentro de la pirámide. Esta cámara se extiende a lo largo de unos 30 metros de longitud y está situada encima de la gran galería. La función y el contenido de esta cámara siguen siendo inciertos, lo que llevó a los expertos a especular si podría haber albergado tesoros, haber tenido un propósito astronómico o haber contribuido a la estructura general de la pirámide. Otro enigma se refiere a la cámara de la reina. Los arqueólogos se encuentran perplejos por la ausencia de inscripciones u objetos funerarios. En particular, esta cámara cuenta con dos ejes delgados que se extienden hacia afuera. La verdadera intención de estos pozos ha provocado debates en curso. Algunos postulan que fueron empleados para ventilación, mientras que otros proponen que estaban alineados con cuerpos celestes para guiar el alma del faraón. El descubrimiento de pequeñas puertas selladas, denominadas puertas de Gantenbrink, ha intensificado aún más las especulaciones sobre los compartimentos ocultos. Estas puertas están situadas al final de ejes estrechos y permanecen inexploradas hasta el día de hoy. Su existencia ha alimentado conjeturas sobre los posibles tesoros o enigmas que podrían salvaguardar. A medida que continuamos estudiando y descubriendo los aspectos enigmáticos de la Gran Pirámide, nos invita a profundizar en la mística del pasado antiguo de Egipto. Número 1. Las tumbas de los constructores de las pirámides.
En el año 1990, un arqueólogo egipcio llamado Dr. Zahi Hawass hizo un descubrimiento importante. Encontró las tumbas de las personas que construyeron las famosas pirámides de Giza. Estas tumbas revelan una parte interesante de la historia de las personas que crearon estas impresionantes estructuras. Estos hallazgos cuestionan la idea de que las pirámides fueron construidas por esclavos. Más bien, muestran que los constructores eran trabajadores calificados que fueron honrados por su importante papel. Las tumbas mismas eran estructuras simples hechas de ladrillos de barro. Algunas de ellas tenían decoraciones en las paredes, como escritos y pinturas. Estas imágenes nos dan un vistazo a la vida cotidiana de los trabajadores. Los podemos ver cortando piedras, moviendo bloques pesados, cocinando alimentos y disfrutando de su tiempo libre. La presencia de instalaciones médicas y restos de trabajadores con lesiones en el trabajo sugiere que sus jefes los cuidaron cuando resultaron heridos. Otra prueba importante proviene de un cementerio cercano, donde fueron enterradas más de 600 personas. En este cementerio, los arqueólogos encontraron artículos como cerámica, herramientas y joyas. Estos hallazgos muestran que los trabajadores recibieron entierros y ofrendas adecuados, lo que indica que eran miembros respetados de su comunidad y no tratados como esclavos. Las tumbas de los constructores de las pirámides nos ofrecen una visión especial y sincera de la vida de las personas que desempeñaron un papel en la construcción de las pirámides de Giza. Demuestran cuán compleja era la sociedad del antiguo Egipto y desafían las ideas comunes que podríamos tener sobre estos constructores. ¿Cuál de estos descubrimientos te pareció más intrigante? Háganos saber sus respuestas en los comentarios a continuación. Muchas gracias por ver y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.